Bueno, pues me presento, soy Tomás, yo soy del equipo de Madrid de Sphinx. Entonces, es un placer para mí de poder organizar este curso hoy, que es el segundo de una serie de 3 vídeos sobre los análisis textual. Entonces, hoy lo vamos a enfocar en los análisis de sentimiento. Pero antes de empezar, una cosita que para los que no conocen la empresa, pues en 2 segundos quiero decir que lo que nos lleva a hacer eso es que somos editor de softwares para hacer estudio, entonces para hacer encuestas, difundirla de mucha manera, como en línea, por tableta, en papel, etc. Y también tiene la otra parte del software, la parte de análisis. Entonces, por eso este tema nos viene muy bien porque es un tema que la gente pues a veces tiene muchas preguntas sobre este tema, por lo menos que interesa a mucha gente. Sphinx es una empresa francesa que ya lleva 35 años desarrollando softwares para hacer estudios y tenemos hoy como 50.000 usuarios en 50 países. Trabajamos con muchas empresas y yo he acompañado mucho de ella en su estudio y siempre me ha llamado mucho la atención la parte de análisis textual, y veo que una cosa que puede resultar un poco difícil o que la gente se cree que es difícil. Entonces mi idea era hacer una serie de webinario, de curso, para que sea un poco más sencillo de entenderlo. Entonces, este curso de análisis textual se divide en 3. El primero que hicimos hace unas semanas era sobre el análisis temático. El de hoy es sobre el análisis, ¿no?, de sentimiento, y el próximo que haremos en el final del año será sobre análisis mixto, quali-quanti. Entonces, eso pues, se podrá inscribir más tarde. Entonces, hoy, primero, para los que se han perdido el primer curso sobre el análisis temático, quiero decir que no es incompatible con lo que vamos a ver. Quiero decir que no pasa nada si no habéis visto el primero. Vamos a ver este segundo, son independientes, aunque pueden ser complementarios, ¿ok? Pero no pasa nada si no habéis participado, y de todas formas podemos compartir el replay de nuevo. El resumen rápido, para que sepamos de qué hemos hablado, era de empezar con una base de datos brutos, ver cómo estructurarlos, ver cómo sintetizar la información, es decir, saber de qué estamos hablando en esta base de datos, y para estructurar un poco el discurso y sacar como un mapa cognitivo que permite crear, es la etapa fundamental para crear un codebook para codificar. Hemos visto 2 formas de hacer una codificación, una manual y una más automatizada. ¿Para qué? Para llegar a cuantificar, a saber cuántas veces tal tema, cuántas veces la gente habla de tal o tal temas. Eso es lo que hemos visto la última vez. Lo que nos toca ver hoy es el análisis de sentimiento, es decir, antes hemos visto de qué hablan y hoy vamos a ver cómo hablan, si hablan de forma positiva, negativa, compartido, etc. Entonces, en un principio vamos a ver para qué sirve el análisis de sentimiento. Segundo, los métodos disponibles. Tercero, las alternativas, que no es análisis de sentimiento, pero si no se puede hacer un análisis de sentimiento, se puede hacer algunos trucos para llegar a un resultado interesante. Y como último, los indicadores. ¿Qué podemos hacer una vez que hemos hecho los análisis de sentimiento? Esa información que vamos a sacar de orientación, ¿qué podemos hacer con ella? Entonces, mi idea es compartir con vosotros un montón de ideas
para que tengáis como luego saber qué podéis hacer con estos datos. Para contextualizar es que opinamos sobre como ciudadanos, como hombre, como mujer, como individuo, sobre muchos temas. Entonces opinamos, a veces de forma positiva, negativa, y también vivimos experiencia. Vivimos experiencia como cliente, vivimos experiencia como paciente también, vivimos experiencia como estudiante, vivimos experiencia como usuario de producto o de servicio. Y luego, y eso es algo bastante nuevo, es que, bueno, nuevo ya lleva unos años, pero podemos expresarnos sobre esta experiencia, sobre opiniones, podemos expresarnos en redes sociales, podemos expresarnos en encuestas, tenemos cada vez más encuestas, tenemos más redes sociales donde expresarnos, y cómo nos expresamos de forma, en un campo abierto, de forma textual. Entonces, son información textuales que las empresas, que los que hacen investigación tienen. Entonces, son volumen que puede ser pequeños, pero que puede ser enormes. Entonces, eso hace que los métodos pueden ser distintos entre un caso y otro. Pero el problema es que hay muchos datos y no sabemos cómo analizarlo. Y ahí vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, estas dos personas, al parecer, tienen dos experiencias distintas. Imaginamos que es un servicio en línea, un banco en línea, y estas dos personas, pues, uno parece que no está muy contento y la mujer sí que parece que sí que lo es. Entonces, ellos tienen la posibilidad de expresarse en redes sociales, en una encuesta, y en su encuesta o en redes sociales, ¿qué van a decir? Por ejemplo, ella va a decir siempre el equipo está disponible cuando me hace falta. Y él va a decir vaya horario, nunca están abiertos, etc. Entonces, el análisis temático consiste en saber de qué están hablando. Es lo que hemos visto en el otro curso, los temas. Ella habla del personal y de disponibilidad, y él habla de horarios. Sabemos de qué habla, pero no sabemos si habla bien de eso o habla mal. Entonces, por eso hay que hacer un análisis de sentimiento. Significa captar la orientación. Entonces, ¿cómo conseguir saber que ella habla de forma positiva? Y cómo conseguir saber que él habla de forma negativa. Entonces, eso es. Y eso son dos, es muy fácil, pero cuando son mil o miles de personas, es mucho más difícil. Entonces, vamos a ver varios métodos. Aquí, para saber de qué estructura de datos estamos hablando, imaginamos que esa información, como un comentario de la web o una encuesta, pues me llena a mí un fichero que corresponde a lo que estamos viendo. Es una fila, fecha, tipo de cliente, provincia, satisfacción, comentarios. Son información que puedes sacar de una encuesta, o también según el contexto y las redes sociales donde se importan los datos, donde se encuentran los datos, pues también hay algunas información de contexto. Puede ser la tienda, puede ser el día que ha publicado sus comentarios, etc. Todas esas información son interesantes, sobre todo para luego analizarlos. Entonces, tenemos datos que vamos a llamar datos de contexto. La fecha, el tipo de cliente, la provincia, la satisfacción es una información de satisfacción. Y aquí tenemos el campo abierto, que es la pregunta abierta, comentario. El objetivo es tener luego un fichero que tenga esa estructura. Delante de cada comentario, un tema. Aquí, tarjeta de crédito muy cara. Modo de pago, caro. Orientación, entonces sería otra columna más
una información más, como una variable más, que se llama orientación, y aquí tendríamos negativa, negativa, neutra, positiva, delante de cada uno. Entonces, eso es el análisis de sentimiento, es esa columna que vamos a intentar conseguir analizar y crear dentro de nuestra base de datos. Comentario, orientación. Como decía yo antes, que hay varios métodos disponibles. Y entonces vamos a ver dos principales. ¿Qué método elegir entre el manual? Entonces a mí me gusta, sobre todo porque yo no hablo español como un español, así que lo voy a hacer con imágenes porque a mí me gusta y me parece que da mucha información. Elige esa imagen porque la forma manual de analizar los sentimientos es como esta red pequeña. Yo, si tengo un acuario con poco peces, voy a ir manualmente a buscar los peces que aquí yo quiero únicamente los que son rojos. Lo cojo y ya está. Pero si mi acuario se convierte en un mar, pues va a ser muy difícil, o tenemos que ser muchos. Entonces tiene ventaja este método, pero también tiene límite. El otro método sería este pescador, que él tiene un barco, tiene tecnología, tiene herramientas. Él puede pescar un montón de peces, porque si estaría con la red pequeña, pues necesitaría años para encontrar sus peces en el mar. Entonces, esas imágenes simbolizan bien los límites entre los dos métodos. Entonces, primero el manual. Método manual. Entonces, el método manual sería una codificación manual. Significa una interpretación humana de todos los comentarios. Entonces, tenemos aquí 4 comentarios. En la vida real no tendríamos 4, tendríamos más. Y entonces, cuando codificamos, vamos a crear un codebook con temas que elijo yo y voy pinchando manualmente. Me refiero a análisis de tema que hemos visto en el otro webinario, pero también sirve para la orientación. Quiero decir que podemos añadir nuevos temas, que no son temas, son orientación. Entonces, luego, un humano le toca pinchar cada comentario. Entonces, ir pinchando para convertir estos datos textuales, eso, en datos numéricos, en preguntas cerradas, porque ofrece un montón más de posibilidad en cuanto a los análisis. Entonces, concretamente, en una herramienta como esa, consiste en, entonces aquí estoy en la herramienta nuestra que se llama DataViv, pero otras herramientas podrían hacer lo mismo, entonces aquí yo lo enseño en la nuestra para que sea concreto. Entonces, una codificación manual consiste en eso. Yo he creado estos temas, esa orientación, si tuviéramos que analizar los temas, claro, deberíamos añadir mucho más, pero es un ejemplo para que sea concreto. Entonces, aquí hablan de tarjeta de crédito, pincho modo de pago, y ella pues es más positivo. Siguiente comentario. No. Ahí todo online, pues añado un tema de la página web, y hablo de la página web y veo que es positivo. Otra, aquí pues negativo y habla de disponibilidad y de modo de pago, etc. Entonces me toca hacer eso. Yo lo he hecho 5 veces, pero me tocaría hacerlo 456 veces para mis 456 comentarios. Entonces, es mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, este método, pues luego nos permite transformar esa información textual en información numérica. Así podemos ver cuántas veces cada tema tiene ocurrencia y cada orientación. Eso es el método manual. Vuelvo a compartir mi PowerPoint aquí. Y lo que hemos conseguido hacer es
a partir de una columna comentario, llegar a tema y orientación. La codificación manual tiene su límite, pero tiene ventajas. Tiene ventajas de que si yo codifico 456 comentarios, voy a leerlos, entonces voy a tener mis datos más cerca, voy a conocer más mis datos, mis comentarios, mis clientes. Voy a poder captar conceptos complejos, ironía, información que tenga como un doble sentido. Voy a poder hacer eso incluso sin herramienta, porque tampoco requiere una tecnología enorme de hacer lo que acabamos de hacer. También lo bueno es que se puede hacer un análisis sobre los temas al mismo tiempo que estamos haciendo el análisis de sentimiento. Los límites. Lo límite es que, como es manual, pues hay que ser paciente o, bueno, tener mucho tiempo. Si tenemos muchos comentarios, muchas respuestas, entonces no es muy adaptado a lo volumen grande. Otra cosa que requiere una persona todo el día conectada para codificar, para hacer un tiempo real. Entonces, realmente no se puede hacer eso en tiempo real. Me refiero en tiempo real, una persona contesta, un nuevo comentario llega y mis análisis se actualizan. No. Sería, la gente contesta, almaceno mi respuesta, codifico y publico mis resultados. Entonces, son etapas y entonces se alarga un poco el proceso. El otro límite es importante, es la objetividad. Una persona que codifica manualmente no tiene objetividad. Entonces yo, como humano, tengo sensibilidad a algunas cosas. Entonces voy a decir que una cosa es muy negativa cuando para otra persona sería medio negativa. No sería muy negativa. Entonces, nos falta objetividad. Y además, con el tiempo, si estamos codificando una semana, la semana siguiente, pues no, a lo mejor un día veo la cosa más negra, otra vez la veo más blanca. Entonces, eso tiene una influencia porque un humano tiene influencia. Y otra cosa, diferencia entre evaluadores. Es decir, que yo si codifico como mi mujer codifica, pues no vamos a tener el mismo punto de vista porque solemos no tener mucho el mismo tipo de vista sobre cosas así. Entonces, el límite es el ser humano. Entonces, este método muy bueno, pero también tiene su límite. Ahora el método automatizado. Un poco más difícil de entender, pero vamos con paciencia. Entonces me repito, eso requiere tecnología que ayuda al hombre para que el hombre no tenga mucho que hacer, sino que preparar la rutina, digamos. Entonces, vamos a ver dos métodos para que sepáis cuáles son los métodos que se ve en general en el mundo de la investigación. Entonces, tenemos el método cognitivo o tradicional, el que siempre la gente ha usado desde hace muchos años, y uno que es mucho más reciente, que se escucha mucho más últimamente, es el Machine Learning. Mi objetivo es hacer una mini introducción para que entendiéramos la diferencia entre estos dos métodos, pero yo lo veo muy interesante. Y entonces, primero, el método cognitivo o tradicional. El método cognitivo tradicional, eso lo hacen los lingüistas, los que son expertos en lenguaje. Entonces, consiste en una descripción del lenguaje. Un lenguaje tiene como lexicón, que son palabras, y diccionario, que son también palabras y terminología. Todo eso es un idioma, está hecho de palabras. Entonces, lo agrupamos según que son positivo, negativo, etc. Y
Y también los lingüistas observan reglas. Reglas como esa, por ejemplo. Adverbio positivo más adverbio neutro más verbo negativo es una opinión negativa. Eso, un lingüista va a ser capaz de hacer un montón de reglas para entender bien el idioma, describirlo y decir al programa, oye, mira, cuando te sale eso, tienes que decir que esa frase es negativa. Aquí tenemos un ejemplo de frase que corresponde a esa frase, a esa regla, y el sistema considera que es negativo. Ejemplo 2, pues con otro tipo de adverbio, verbo negativo más sustantivo negativo más adverbio positivo, igual opinión positiva. No hace falta entenderlo. Lo que hay que entender es que describimos la construcción de las frases y le damos una orientación. El comentario pues este sí que es positivo. Entonces, este método es el método, digamos, de toda la vida. Vuelvo aquí. Entonces, ¿en qué consiste? Tengo mis bases de datos, la importo en una herramienta de análisis textual y él, usando esas reglas que se alimentan con términos, léxico, etcétera, consideran una frase positiva o negativa y entonces analiza el corpus. El límite de este método, en comparación a el que vamos a ver justo detrás de este, es que las reglas, pues cada vez que añadimos reglas, pues pueden alterar la calidad del análisis porque pueden venir contra antiguas reglas. Entonces, el mantenimiento de este método es difícil. Entonces, los resultados con el tiempo no son tan buenos como el siguiente. Entonces, vamos a ver precisamente este siguiente, que es nuevo. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Porque tiene como más, ha empezado en los años 2018, porque hay algoritmo de proceso de lenguaje natural, el más conocido es el que se llama BERT, que lo ha desarrollado Google, y se usa mucho para, por ejemplo, para hacer una interfaz entre un humano y un ordenador, para que un ordenador entienda a un humano. Es este tipo de algoritmo que hay en un altavoz inteligente de eso, que cuando hablamos te contesta, cuando hablamos pues sube el volumen, igual para controlar el móvil, o también, entonces este algoritmo que permite eso, entender el lenguaje humano, pues le asignamos tareas. Entonces, en un altavoz, pues la tarea es contestar, por ejemplo, a qué hora abre el cinema, pues contesta a eso, entiende y manda una respuesta. Si decimos, oye, apaga la luz, o entiende y el orden es apagar la luz. En nuestro caso, el modelo lo entrenamos para clasificar la opinión. Es decir, que le hablo, le mando datos y él me contesta, le digo, dame la opinión y me dará la opinión. Pero este algoritmo, para asignarle tareas, hay que entrenarlo. Es la diferencia con el otro método, que no se trata de entrenarlo. Hay que entrenarlo, es decir, hay que decir lo que queremos. Y este algoritmo son más los data scientists que lo usan, que han hecho esta tecnología, no los lingüistas. No hay que entender la frase. Entonces, para que el algoritmo, para que el modelo sea eficaz, hay que darle ejemplos. Entonces, al principio, este modelo es vacío, no sabe cómo clasificar la opinión. Entonces, le importamos miles y miles de comentarios ya codificados por un humano.
Entonces le hemos mandado miles y miles de varios sectores y entonces el algoritmo dice, ah, vale, pues yo entiendo en qué caso sí que es positivo, sí es negativo. Entonces aquí es un ejemplo súper pequeño de 3 frases, le mandamos y ahora la próxima vez que verá este tipo de frase, pues ya se acordará que es negativo. Entonces, se llama entrenarlo, datos de entrenamiento. Y luego, cuando usamos el algoritmo, no a través de un programa como el nuestro o como otro programa, pues importamos un fichero, aquí serían los comentarios de la web o la respuesta a una pregunta abierta, y le mandamos eso y él nos manda la orientación, hace su tarea. Y la gran ventaja de este método es que se puede, claro, una máquina puede encontrar, se puede equivocar. Entonces, cuando se equivoca, lo bueno es que se mejora el solo indirectamente, porque hay que luego coger todos los datos que son equivocados, volver a corregirlo. Incluso le podemos añadir nuevos comentarios si, por ejemplo, el modelo está entrenado para un sector del turismo, del banco, de los hospitales, de los estudiantes, pero que mañana queremos mejorarlo en la industria, pues iríamos buscando términos en la industria, lo codificaríamos manualmente y lo importaríamos en el modelo de nuevo, para que luego, cuando volvería a importar datos, pues el modelo ya habrá progresado, sería mejor que antes. Entonces, eso es una ventaja enorme y por eso los resultados que conseguimos con este método es mucho mejor que con el otro método. Eso es el futuro. Y aquí hemos conseguido analizar la orientación. Entonces, la ventaja es muchísimo datos. Se le puede importar muchísimos datos que no se va a cansar. En tiempo real, son segundos para interpretar la orientación. La objetividad, porque una herramienta, un programa informático tiene muchísima objetividad. No hay problema entre evaluador, será 1. Es muy bueno para añadir nuevos ámbitos, nuevos sectores. Y también, y algo que se me ha olvidado añadir, es que se puede también importar datos con ruido. Es decir, que si una persona se expresa mal, porque escribe mal, pues solamente hay que importar personas que escriben mal. Y el algoritmo ya será capaz de interpretar forma de escribir que sea incorrecta. Cuando en el primer método, si no entiende la palabra, no es capaz de decir que es positiva o negativa. Entonces, ahí tiene una ventaja muy grande. Si yo vería un límite, bueno, y se me ha olvidado decir que también puede funcionar multi-idiomas, es decir, que, bueno, solamente hay que importar datos en chino o si en España hay muchos idiomas, pues se puede importar en varios idiomas y también no hay que tratar los datos ni tocarlo, se hace solo. Los límites, yo diría que podría ser las ideas más complejas o tendríamos que importar un montón de ideas más complejas, pero yo creo que si diría yo un límite sería este. Ahora hemos terminado con los distintos métodos de análisis de sentimiento. Podríamos pararnos aquí y empezar los análisis y crear los análisis, los indicadores como lo vamos a hacer. Pero yo quería compartir como 2 pequeños trucos que permiten a lo mejor evitar de hacer análisis de sentimiento si no tenéis tiempo o no tenéis herramienta. Aquí tenemos opiniones de cuestionario, de
de la web, etc. Entonces, se ve que en mucho tenemos la nota general. Entonces, si no tenemos el sentimiento de la orientación del texto, podemos intuir que más o menos la gente que son positivos en su nota general, pues van a poner un comentario bueno. No es la verdad siempre, porque hay personas que pueden hablar, tener una opinión buena de su experiencia, pero decir algo malo. Entonces, eso es el límite también. Pero a la hora de, si tenemos, por ejemplo, analizado los temas, pues ya es una información interesante cruzar los temas con la orientación, no la orientación, pero la satisfacción, para ver que los que están contentos pueden hablar más de una cosa que otra, etc. Entonces, aquí usaríamos la nota, la satisfacción, pero aquí tenemos el problema que estaba diciendo antes, alguien satisfecho aquí, pero que pone un comentario negativo. Otra alternativa que esa es un poco más compleja, un poco más difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo bien. En este cuestionario tenemos, en vez de, hemos hecho esto con nuestra herramienta, tiene pregunta, en vez de tener un campo abierto como dame tu comentario, dime qué ha pensado de tu experiencia, tenemos dos. Entonces, la gente tiene que decir algo positivo en la pregunta, comentario positivo, o negativo en la segunda. Entonces, ya no es una forma de analizar el sentimiento, sino que es una forma de evitar de analizar los sentimientos. Entonces, se traduce, pero luego, claro, tenemos problemas a la hora de analizar. Y el truco, lo que voy a decir ahora, es precisamente cómo evitar este problema. Porque claro, ahora por tener dos preguntas, claro, tenemos dos campos, 1, 2. Un campo comentario positivo, un comentario negativo. Entonces, para conseguir tener solamente una columna, tenemos que cambiar la estructura de los datos, trasladar. Entonces aquí tenemos fecha, tenemos la respuesta de una persona. Tarifas son interesantes, positivo, comentario negativo, etc. Entonces, hay que hacer un cambio de unidad estadística para convertir una línea en dos. Entonces, luego me quedo con una columna comentario, da igual que sea positivo o negativo, pero tengo una columna que dice de dónde viene. Entonces, haciendo este truco, me voy a quedar, igual que si hubiera hecho un análisis de sentimiento, me voy a quedar con una columna orientación, porque la orientación es el origen del comentario, campo positivo o campo negativo. Entonces, yo haría eso, es un ejemplo con una persona, pero claro, tendríamos que hacerlo con todas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta mucho a la hora de analizar los demás campos. Entonces, eso puede ser un poco la dificultad, puede ser un poco más difícil de analizar, pero yo lo veo muy bueno porque así la gente pues se concentra en lo positivo y lo negativo, y vosotros cuando analizáis vuestros datos pues os concentráis únicamente en los temas. ¿De qué están hablando en los comentarios? Da igual que sean positivo o negativo, ¿de qué están hablando? Y luego podremos filtrar, cruzar, lo que sea, con el origen del comentario, con mi variable aquí. Hemos terminado con los métodos de análisis de sentimiento y los trucos, las alternativas. Lo que hay que entender es que importé de los comentarios o de la encuesta 5 variables, 5 preguntas, que era pregunta abierta, satisfacción, contexto. Son 5 campos, 5 columnas en Excel, por ejemplo. Y añadí, gracias al análisis temático del curso anterior, una columna tema y
una columna con el análisis de sentimiento, da igual el método para llegar a este, pero es una columna orientación. Yo vuelvo a pensar en ilustraciones y para mí van a ser ahora, porque me va a tocar ahora, hacer los indicadores. Para mí eso son mis ingredientes. Entonces yo ahora tengo muy buenos ingredientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos ingredientes? Vamos a crear indicadores. Claro, es como ahora, ¿qué puedo hacer con huevos y harina? Un montón de cosas. Entonces, lo que quería compartir hoy es, no se puede decir todo porque tampoco es un formato de horas y horas de curso, pero así, en unos minutos, yo quiero compartir con vosotros indicadores clave que se puede hacer solamente a partir de estos 5 campos. Entonces, ahora vuelvo a la herramienta. Entonces, aquí tenemos los datos. Bienvenido en DataVid. En Sphinx, entonces eso es, vamos a ver cómo funciona en nuestra herramienta, pero son análisis que entonces luego se puede hacer por otro lado, pero es lo que hay que entender es, aquí tengo la fecha. Es verdad que mi fichero tiene mucha más columna porque es un fichero de ejemplo y yo trabajé y hice cosas, pero lo que voy a analizar solamente son con los 5 campos que hemos visto. Entonces aquí tengo mi variable comentarios y vamos a ver cómo funciona. Entonces me voy a nuestra herramienta de análisis de datos que se llama DataVid. Entonces me pongo aquí. Entonces aquí tengo la lista de los comentarios. Perdón. Aquí tengo los títulos de las columnas del fichero Excel, del fichero que acabamos de ver. Aquí tengo los títulos, son mis variables. Entonces, aquí tengo la variable fecha, tengo la variable comentarios, tengo la variable agencia, que es de dónde vienen, tengo la variable temas, y vamos a ver todo lo que se puede hacer con estos ingredientes, estos datos. Entonces, primero, suelto la variable texto y entonces aquí me hace una nube de palabra lematizada y entonces si pincho, bueno, una palabra, me sale los comentarios que tienen esa palabra dentro. Pero lo que voy a hacer ahora es, voy a usar el Machine Learning. Es decir, quiero saber la proporción de comentario positivo, negativo, sin opinión y compartido. Entonces, en vez de querer eso, voy a mostrar las orientaciones. Ahí está reflexionando, mandando los datos, recepcionándolos, y ya me sale la orientación. Entonces yo sé que mi pregunta tenía 456 comentarios y ya sé la proporción, no es proporción, pero puedo poner la proporción de negativos, de compartidos. Compartidos significa que tienen dentro del comentario una parte negativa y una parte positiva. Sin opinión es que o no ha captado la opinión o es una información que no es ni positiva ni negativa, una información. Entonces lo tengo, eso ya podría ser una forma de ver esos datos. Luego, cambio, voy por página y vamos a ver, descubriendo varios. ¿Ok? Entonces aquí tenía... Ahora tengo una variable más de mi encuesta que se ha generado, que se llama orientación. Y veo la proporción de negativo, etc. Entonces, lo que podríamos hacer ya es el porcentaje
de negativo y positivo. Ya podría ser un indicador poco más claro quitando las opiniones, los sin opiniones y compartir. Entonces, yo tapo compartir y oculto también sin opinión. Y ahora le voy a poner una carita para que sea negativo y aquí positivo. Ok. Entonces aquí ya en poco indicadores ya podemos ver que hay 51% de negativo. Entonces la gente ya se ve que es un poco más negativo que positivo. Otra cosa que se puede hacer con una variable, una vez que hemos encontrado la orientación de un corpus, de una base de datos textual, es que muy negativo es como ponderar a -2 y muy positivo es +2. Es como si yo pondría una nota +2. Entonces, eso, claro, se puede cambiar, pero para que entendáis, es claramente negativo es -2 y claramente positivo es 2. Entonces, podemos ver cuál es la media. De otra manera, se puede ver como el tono medio de todos mis datos. Entonces, yo veo que es más, bueno, corresponde un poco a eso, es más negativo, menos 0,5. Y entonces, eso ya es una información interesante. Otra cosa que se puede hacer. Aquí tenemos este gráfico que lo teníamos antes. Y una forma, algo útil cuando conseguimos saber qué orientación tiene cada comentario es filtrar los comentarios. Entonces, yo voy a poner aquí los comentarios. Aquí. Y yo quiero que este me filtre este. Entonces, voy a contextualizar un poco la opinión porque a veces es lo que hace falta. Evaluación, firma. Vamos a poner, por ejemplo, de dónde es. Entonces, ahora podemos pinchar los negativos y solamente tenemos los comentarios negativos. Entonces, ya permite filtrar y entonces si yo quiero saber de qué hablan realmente la gente que ha puesto opinión en negativo, pincho, filtro y ya tengo un mejor conocimiento de ello. Luego, otra cosa que podríamos hacer es una nube de palabra, pero únicamente, aquí tengo filtrado, únicamente los que tienen opiniones negativa o positiva. Entonces, de esa manera también he hecho un parámetro para que la gente, claro, más grande la palabra, más tiene ocurrencia en la base de datos de los negativos o más tiene una ocurrencia en la base de datos de los contentos, de los positivos. Entonces, si pincho tarjeta, pues voy a tener los comentarios positivos de gente que hablan de tarjeta, que tienen la palabra tarjeta dentro de su base de datos. Entonces, eso ya es algo concreto, no es solamente una proporción de positivo-negativo, sino que ya estoy viendo de qué habla la gente cuando no están contentos, cuando se quejan. Ahora, como teníamos una columna fecha, vamos a usarla. Entonces, yo tengo aquí la columna fecha, la suelto. Tengo aquí, va por año, pero voy a cambiar eso para tenerlo en meses, por ejemplo.
podría ser por trimestre o lo que sea. Lo importante es entender que todo lo que podemos hacer con este tipo de base de datos es notar una evolución. Es decir, que ahora tengo el porcentaje de respuesta por meses. Lo que me interesa a mí es ver si puedo ver una evolución del tono, de ver si va subiendo o va bajando según los meses y entender lo que ha pasado en un mes o en otro. Entonces, tengo mi variable orientación y la voy a soltar, y aquí tengo, bueno, a veces negativo, a veces positivo, y voy a cambiarlo por una curva y puedo ver aquí su evolución cada vez. Entonces yo puedo decir, qué bueno en julio, ¿qué hemos hecho en julio para que la gente hable mucho? Es positivo, porque encima de cero. Entonces, ¿qué hemos hecho en julio? ¿Qué hemos hecho en septiembre? ¿De qué hablan en septiembre? Entonces, luego no podemos enfocar en cada mes, etc. Lo que hay que entender es que se puede usar la media, entonces el tono, y cruzarlo con cualquier información. El segmento del cliente, el perfil de los clientes, la fecha, y lo que vamos a ver ahora es que también lo podemos usar no como una media, sino que como un porcentaje ahí de positivo, de negativo entre los meses. Entonces ahí en julio pues han hablado más positivamente que negativamente. Entonces ahí es muy interesante y puedo pinchar, enfocarme, etc. Luego, como tenemos la pregunta de dónde eres, pues sabemos de dónde son la gente. Entonces aquí tengo un mapa de la respuesta, de los comentarios que hemos importado, y vemos que 19% vienen de Madrid, 2% vienen de Salamanca, etc. Pero ahí también puedo poner el tono medio. Y como el tono se refiere más a una satisfacción, a un color, pues voy a cambiar el color aquí. Y puedo ver que en Gerona hablan muy mal. Y en Salamanca hablan súper bien, Madrid más mal que bien, etc. Y claro, y luego le voy a dar una funcionalidad para que estos comentarios filtren este. Entonces, pincho aquí y veré únicamente los comentarios de Huelva. ¿Okay? Entonces ya es más concreto porque no, ya podemos decir qué va pasando ahí, por qué la gente habla mal. Pero para saber por qué hablan mal, lo súper interesante es cruzarlo con los temas. Entonces, me repito un poco, pero la última vez hemos visto cómo analizar los temas. Es decir, cómo saber de qué han hablado. Entonces, aquí veo que en toda mi base de datos, 57 han hablado de tarjeta, de disponibilidad, de comisión, de respuesta, de gestión, de recibimiento. Eso es interesante, pero no sé si están hablando positivamente o negativamente. Y eso es lo que me permite saber un análisis de sentimiento. Entonces aquí he puesto un análisis mi variable de sentimiento simplificada, pincho y se filtra. ¿Ok? Entonces puedo ver cuántas veces han hablado bien de tarjeta y cuántas veces han hablado mal de tarjeta. Tarjeta 6 veces, han hablado bien 12 veces. Entonces, luego podemos incluso cruzarlo, es lo que estoy haciendo ahora. Es decir, ver la proporción, entonces 20% de todos los comentarios hablan de recibimiento de forma negativa. Es una información súper importante porque si yo ahora quiero hacer algo, es que hay que hacer algo sobre el recibimiento. Eso es el punto débil de este banco, mejorar el recibimiento. Entonces luego puedo cruzar y ver en qué agencia o en qué región reciben mal y actuar. Pero este gráfico, si hay que acordarse de uno, es de este. Este da un montón de información. Incluso luego puedo pinchar y veré exclusivamente
los comentarios de, por ejemplo, de recibimiento negativo. Entonces eso es súper interesante. Y puedo saber de dónde son, etcétera, y mejorar. Como algo muy sintético también es aquí tengo cruzado los temas y los años, que podría ser los meses, lo que sea. Y voy a hacer algo súper sintético. A mí me gusta este gráfico. Súper sintético. Con un mapa de calor. Se llama así. Y voy a soltar mi tono, el análisis de sentimiento dentro. Y así, bueno, voy a elegir así, esto. Etiqueta de datos. Y ahora puedo ver en 2 segundos lo rojo, bueno, la nota mala y la nota buena. Y así puedo enfocarme cuando este gráfico es muy adaptado cuando tenemos un montón de información que cruza, puede ser los temas, las asignaturas o la lista de todas las provincias. Entonces se vería así de golpe mucha información y se podría enfocar en los puntos débiles o los puntos fuertes. Y claro, igual podemos filtrar pinchando, etc. Este me gusta porque solamente se puede hacer si tenemos una nota de satisfacción y un análisis de sentimiento. Es súper interesante y eso yo creo que, por eso quería terminar con este, es que los promotores, aquí tenemos un NPS, los promotores se supone que hablan bien de nosotros. Pero aquí he hecho una lista, un filtro, de todos los que tienen una tonalidad, una orientación mala, negativa. Entonces, son gente que dice, yo estoy súper contento, recomiendo el servicio, recomiendo este hostal, pero digo algo negativo. Entonces, ¿qué pasa? O este se va a ir porque ya lo ha dicho bien, sigue siendo contento, pero no le gusta eso. Entonces, mejor tratar los que son promotores, hay que cuidarlo muy bien y convertirlo en un super promotor. Super promotores son gente, bueno, que van a ser mejor que promotores. Entonces, si ellos ya son contentos y encima le solucionamos su problema, pues va a ser todavía más contento. Y eso es un super promotor. Entonces, este tipo de informe está muy bien para el final del año, cuando tenemos un montón de información y analizamos todo eso. Pero también la tecnología ahora permite hacer eso en tiempo real. Me refiero a que eso se podría convertir en un dashboard. Y he cogido los principales... entonces, vamos a compartir en el chat lo vínculo de lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, que sea lo que acabo de hacer, ya lo compartimos en el chat y lo que estamos viendo también lo vamos a compartir en el chat para tener un recuerdo y para inspiraros. Y entonces aquí tengo un dashboard que es más o menos lo mismo que hemos visto, pero en formato más bueno, dashboard, ¿ok? Para seguirlo en tiempo real o compartirlo en una página web, etc. Entonces, si me meto aquí, lo vería como lo viera una... Ok, ya estoy. Se carga un poquito. Ahí. Ya llega. Entonces ya aquí tenemos un dashboard que encima, si tenéis varias agencias, varias regiones, pues que cada región pueda filtrar sus datos por
por una zona, por un año, por lo que sea. Se está cargando un poquito, pero ya llega. Porque los análisis textuales permiten hacer como permite reaccionar muy rápido y saber qué hacer para mejorarse. Y eso es lo bueno. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces aquí pueden filtrar por el tipo de cliente, el año, etc. Y se van a actualizar los indicadores. Entonces, así vamos a terminar una vez que compartimos un poco este vínculo. Y entonces vamos a pararnos si queréis, si tenéis preguntas o lo que sea. Yo pongo también otro vínculo también en el chat por si tenéis si queréis contestar a esa encuesta pequeña, por si queréis más info, si queréis ver el webinario que hemos hecho la última vez, escribiros al próximo y acceder al PowerPoint que use hoy por si os hace falta. Y vamos a contestar a las preguntas. Entonces, Dulce, mi compañera, se va a meter con nosotros y vamos a... Bueno, no sé si me estáis escuchando ahora. Yo, Dulce, te estoy escuchando. Vale. Entonces, ¿has visto algunas preguntas? Y vamos a contestar. Bueno, hay algunas preguntas, ¿vale? Unas son más facilitas y otras son más técnicas. Te voy preguntando desde lo más sencillo, que sería... Bueno, Clara Camila al principio pregunta si puede hacer un análisis de sentimiento de 400 encuestas. No hay límite de preguntas, de respuestas. Solamente a lo mejor hay que adaptar el método. Vale, bueno, Luis Martínez aprovechaba lo mismo para preguntar que cuál es la cantidad o límite de datos que se pueden analizar. Así que sería pues más o menos... Los límites luego son más servidores, etcétera, pero no sé si se refiere a nuestra herramienta o en general, pero no hay límites. Vale, luego Judith Ruiz pregunta si con DataVis se puede acceder a Twitter directamente y extraer ahí los tweets. No. Necesitarías una herramienta para coger esos datos, ¿vale? Y luego importarlo en DataVis. Luego Luis Martínez pregunta de nuevo que cómo trata la ironía la herramienta. Bueno, si hay pocos datos, lo mejor en la ironía es manual, porque bueno, el humano será más capaz de captar eso, pero si no, el machine learning sí puede captar la ironía, pero hay que enseñarle lo que es la ironía. Entonces, si una frase contiene ironía, hay que decir esa frase es negativa o positiva o lo que sea. Pero entonces puede ser más difícil en la forma de entrenar el modelo. Entonces, yo diría que si fuera automático, se captaría menos. Pero la ironía tampoco es bueno, es una forma de expresarse, sí, claro, pero puede ser que cuando captamos la orientación, pues no escape algunos peces de la red, pero no va a cambiar eso si tiene un volumen importante, no va a cambiar las tendencias. Vale, perfecto. Luego Pablo Antonio pregunta si se puede asociar un peso a los temas que extraes. Un peso a los temas. Sí, un baremo, un peso a los temas que extraes del análisis.
se puede ponderar, pero será una ponderación general de la base de datos. Sí, se puede poner un peso. Vale. Y luego Andrés pregunta también si se puede analizar los focus group en la Sí, se herramienta. puede analizar los focus group perfectamente. La dificultad de los focus group es que si ya hay que respetar un formato, porque la dificultad es importar los datos y que un sistema como Sphinx o otro entienda que ahí hay una persona que habla, otra que contesta, el tema de la pregunta, etc. Entonces, Sphinx lo que propone es poner como respetar alguna regla para que el programa entienda que estemos cambiando de persona hablando, que estamos hablando de otro tema, etc. Entonces, es más un trabajo de anticipación, cuando ya de anticipación de formato de datos que de análisis. Porque una vez que son datos textuales, se analizan muy bien, pero el problema de un focus group es más su formato de importación. Muy bien. Laura Elizalde preguntaba algo que ya hemos visto, que si la herramienta puede bajar los comentarios de la red social, y es que, bueno, ya ha respondido Tomás, que no, que tienes que extraerlo todo con otra herramienta y luego ya puedes importarlo en DataVis. Las empresas que tienen su comentario sobre ellos pueden exportarlos. Claro, de Google. Estamos averiguando eso, pero también puede haber problemas de propiedad de comentarios. Entonces, no es un tema solamente técnico. Claro. Desiree García pregunta que si siempre -2 es negativo, si es como una Likert. No, es que esa escala se puede cambiar. Podemos cambiar los pesos de 1 a 10, de 1 a 5, de lo que sea. En mi ejemplo era de -2 a 2, porque está hecho así por defecto. Pero se puede hacer de otra manera. Vale. Matías pregunta si el análisis lo hace de forma automática o hay que entrenar al modelo. Si el análisis lo hace de forma automática. El análisis de sentimiento. No, entrenar el modelo, eso es más un trabajo del editor, de nosotros. Sí, del desarrollador del software, no del sí. usuario que está analizando. No. En un futuro estamos pensando de dejar alguna libertad para que pero eso es un proyecto más a medio plazo, para que una persona que trabaja exclusivamente en el sector del banco, por ejemplo, pueda quitar los datos de entrenamiento de otro ámbito que a lo mejor pues, no le sirve y entrenarlo él mismo. Pero eso no, por el momento no está disponible. Preguntan si solo se centra en positivo y negativo o si va un poquito más allá. No, hemos visto que había como 2 grupos, positivo y negativo, pero realmente son 5. Hay muy negativo, no es neutro, pero es compartido. Otro que es positivo y muy negativo, claramente negativo. Entonces son 5. Lo que pasa que yo en todos mis ejemplos, más o menos para simplificar, yo asocié lo muy negativo y negativo juntos. Entonces, si yo lo hago aquí, por ejemplo, ahí creo una nueva página, pues aquí tenemos, por ejemplo, el detalle. Entonces aquí negativo y muy negativo, y ahí, mira, tengo aquí negativo que tiene dentro claramente negativo, pero si quito las categorías, voy a tenerla toda. Eso es, entonces son en realidad 5. Luego lo de
que ahí me equivoqué, compartido, es que tiene varios comentarios que en una frase, un comentario tiene varias frases y una es positiva, otra negativa. Alejandro pregunta que cómo podrías analizar un focus group que está en formato vídeo. Puede hacer retranscripciones. No se puede, hay que hacer retranscripciones, es decir, escribir el texto. No, nosotros analizamos datos textuales. Entonces, si son vídeo, pues hay que convertirlo en texto. Y mejor, si ya sabéis que lo vais a usar en una herramienta dicha, como esa, por ejemplo, pues anticipar el formato de retranscripción. Vale, Matías y también Sergio preguntan si, aparte de lo positivo o negativo, la herramienta identifica la felicidad, el enojo, la tristeza. No, por el momento no. Se podría hacer, y estamos pensando en eso, pero por el momento no. Claro, de forma automática no lo hace, pero sí que podrías tú hacerlo con codificación, por ejemplo. Sí, se podría hacer, pero sí, pero él se refiere que sí se podría automatizar, me imagino, en el Machine Learning, que sí se podría hacer, pero nosotros no lo tenemos, pero en general con el Machine Learning sí se podría hacer. Y es algo que es una evolución que estamos pensando también. Vale, luego tenemos otra pregunta que dice que cuando tienes una base de datos con comentarios en diferentes idiomas, ¿cómo sería? ¿El programa podría analizarlo de forma dividida o hay que hacer un tratamiento? Hay que elegir un idioma principal porque todo lo que va a estar escrito como media, porcentaje, todas estas palabras, pues el programa tiene que entender en qué idioma lo va a compartir. Entonces, cuando importamos los datos, hay una información de idioma y el idioma de los datos que importamos y otro que es el idioma del informe. Pero si son datos de varios idiomas, pues se puede hacer automáticamente y con el Machine Learning se va a tratar automáticamente. Pero por el momento, el Machine Learning nuestro está entrenado en español. Luego tenemos el otro método en inglés, en alemán, etcétera, pero lo principal es tener eso y luego entrenarlo y tal, pero entonces eso va a evolucionar muy rápido. De todas formas, esa opción de Machine Learning estará accesible, técnicamente accesible a partir del final del año. María Estupiñán necesita que aclare un poco qué significa lo de compartido. Compartido significa que dentro del comentario hay varias frases, unas son positivas y otras son negativas. Eso es. Entonces, él hace una media de estas dos y dice, esa media no es ni positiva ni negativa. Entonces, lo pone como compartido. Vale. Bueno, Luis Martínez pregunta si se pueden generar encuestas con esta herramienta. Sí, se puede generar encuestas. Es que la otra parte, la parte de gestión de encuesta, pues no la hemos visto. La abro rápido para que se vea, pero sí, se puede importar datos, pero también hacer encuestas. Lo bueno de hacer encuesta con esta herramienta es que, como está conectado a la parte de análisis, pues se actualizan los datos a medida que la gente conteste. Entonces, aquí tenemos la herramienta de gestión de encuesta que se llama IQ y aquí lo tenemos. Entonces, es una herramienta muy buena que permite hacer un montón bueno, hacer comentarios de forma muy personalizado
y colocar las preguntas, pero bueno, eso no voy a hablar mucho de esa herramienta porque podríamos hablar una hora, pero sí que es una herramienta de gestión de encuestas y de difusión de encuestas. Puede hacer encuestas papel, escanearlos en línea, por móvil, offline, online, lo que sea. Y todo Vale. viene a una base de datos que luego analizamos en tiempo real o no. Se analiza con la herramienta que está La que hemos visto utilizando antes, ahora. claro. Laura pregunta qué significa la categoría de sin opinión. ¿Significa que es neutral o qué significa? Sin opinión significa que o la herramienta no ha sido capaz de entender, de darle una opinión a este comentario, o que son frases tipo informativa, ¿sabe? Como mi tarjeta de crédito. Si dice mi tarjeta de crédito, pues no es ni positivo ni negativo. Entonces Vale. no tiene ninguna opinión. No hemos detectado nada que diga que eso sea positivo o negativo. Luego Alejandro está preguntando alguna pregunta un poco más avanzada, pues si se puede hacer con Python o cuál es el algoritmo, si se envían así de Google y tal. Eso, si quiere Alejandro, te lo contestamos en un correo con más detalles, ¿vale? Porque es un poco extenso para hablarlo aquí, así que te contestamos en un correo. Luego tenemos una última pregunta de Matías que necesita que le aclaremos lo de si se puede analizar lo de la tristeza, rabia, en el sentido de si aparte de analizar automáticamente si es negativo o positivo, a partir de ahí podemos encontrar pues eso, los temas de tristeza, rabia y tal. Sí, voy a contestar lo mismo que antes. Es que el modelo actualmente el modelo no tiene esa funcionalidad de decir, analiza la tristeza, etc. Entonces, se puede hacer de forma a lo mejor manual, pero no sería el Machine Learning. Y si fuera el Machine Learning, hoy no está entrenado, no tiene datos de entrenamiento para captar eso. No En sé si español ahora mismo. en español, Sí que pero está en en otro idioma inglés, sí. entonces. En otro idioma sí. Pero Vale. lo importante, bueno, nosotros lo vamos a implementar al final del año. Una vez que lo tiene, ya el mundo se abre, ¿sabes? Como puede hacer un montón de cosas, pero por el momento empezamos con el análisis de sentimiento, que es la información que los usuarios más buscan. Pero lo que está diciendo es muy pertinente, pero por el momento no lo tenemos. Genial. Una última pregunta de Claudia que pregunta si se puede conectar con SPSS. Sí, para importar los datos no hay problema, para exportarlos tampoco. Pues ya está, yo creo que más o menos están todas respondidas. Las que queden sin responder, no os preocupéis que lo tenemos todo guardado y os enviaremos un correo con toda la información y todo. También hay gente que pregunta si pueden tener la presentación, así que sí se la enviaremos. Y ya está. Muchas gracias. Mucha gente Sí. dice que le parece muy interesante para que lo sepas, Tomás. Y bueno, pues ha sido un placer. Bueno, pues a mí me ha encantado prepararlo también. Tuve la oportunidad así de poder hablar mucho con mi compañero que han desarrollado eso, etcétera. Es un placer porque además es un tema que a mí me gusta y es lo que queremos nosotros es compartir lo máximo con los usuarios sobre trucos, experiencia que tenemos. Entonces ha sido un placer y haremos mucho más. Genial, muchísimas gracias a todos. Y las preguntas, recuerdo, las preguntas que queréis sin contestar, pues las contestamos en un correo personal, ¿vale? Bueno, que tengáis buen día. Chao. Venga, hasta luego.